Javier Massa es filósofo, magíster en Educación y Cultura, director del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay y hoy invitado en Lado B para hablar de filosofía, por supuesto, pero también de redes y cruzar todo eso en un momento de la charla ya va a llegar con la realidad política de nuestro país, pero también de otros muy cercanos que por estos días tienen que tomar decisiones importantes. Así que la invitación ya está hecha. Mi nombre es Javier Massa y soy filósofo. Sí, filósofo. No se preocupen, no me trajo una máquina del tiempo desde el siglo antes de Cristo y me saqué la toga blanca antes de entrar al escenario. Tampoco soy un alemán del siglo XIX con barba tupida, todavía no llegué. Y tampoco estoy todo el día sentado arriba de una piedra pensando. No, los filósofos existimos hoy en día, seguimos existiendo, seguimos trabajando, seguimos pensando y formamos una parte importante del conocimiento académico. Es más, esa palabra, academia, quedó incrustada ahí desde que hace 2400 años un filósofo se decidió a abrir una escuela de filosofía y ponerle de nombre academia. Yo hace 21 años no más que estudio filosofía. Leo filosofía todos los días. Y esta idea es la idea más relevante que he conseguido componer en todo ese tiempo. Me llevó mucho tiempo pensarla, me llevó mucho tiempo analizarla, mucho más tiempo escribirla, pero mucho más tiempo entenderla y aceptarla. Es momento de empezar a dialogar con Javier, que está aquí en los estudios de TV Ciudad. En el video que recién vimos decías, soy filósofo. Sí, filósofo. ¿Te sigue pasando que te preguntan o te repreguntan cuando decís de qué vivís, cuál es tu profesión, cuáles son tus saberes? Sí, tal cual. Es raro a veces reclamar el lugar de la profesión, ¿no? Porque parece que uno dice, soy filósofo y la gente te dice, ¿qué te crees? Sócrates, ¿o no? Y en realidad a mí también siempre me gusta reivindicar eso. Dice, bueno, a ver, no todos los guitarristas son Jimi Hendrix, ¿no? Y por eso no dejan de ser guitarristas. Y bueno, pasa un poco esto con la filosofía. O sea, hacemos filosofía por más de que efectivamente haya muchos filósofos célebres, habemos de los otros que seguimos ejerciendo la profesión en un ámbito, si se quiere, como más retirado o no tanto de la celebridad, ponele. ¿Y cómo llegó a tu vida la filosofía? Yo creo que desde siempre, tuve como esa inquietud por el conocimiento, si querés, y una profe de filosofía en un momento me dijo, ¿no? O sea, eso de que la filosofía llega tarde en el proceso educativo y sigue llegando tarde, ¿no? Lamentablemente esta transformación educativa no la tiró más para atrás, que también hubiera sido bueno, ¿no? Pero me dijo esto de, yo quería estudiar historia, y me dijo esto de, vos vas a estudiar historia si a vos te interesa, con lo que a vos te interesan las preguntas, ¿no? Y ahí me largó pensar y efectivamente me di cuenta de que sí, de que tenía eso con la filosofía, de que me interesaban las preguntas, bastante más que las respuestas, aunque las respuestas me siguen interesando mucho. Pero eso es lo que tiene la profesión para mí de ser filósofo por definición. El interés por la pregunta, por el problema, ¿no? Siempre que me siento un poco cómodo con alguna respuesta, tengo como un acto reflejo de salirme un poco de ahí y decir, no. Volvamos a la pregunta, volvamos al problema, volvamos a pensarlo de vuelta, ¿no? Por más de que está todo bien con la respuesta, pero capaz que lo hacía otro. Bueno, pienso, ¿no? ¿Qué preguntas, ya que la pregunta es una clave, son las que entran dentro de aquellas que se formulan en el campo de la filosofía? Porque las que yo hago en este programa no tienen ese peso. Entonces, para que entren en la categoría de las que te haces vos, desde tu conocimiento, desde tu campo de trabajo, digamos, ¿qué tiene que tener la pregunta? Yo creo que lo que tiene que tener es como esa capacidad de ofrecer posibilidades de respuesta que no sean respuestas cerradas, ¿no? O sea, que en primer lugar den lugar a una pluralidad de miradas. O sea, esta es la pregunta, ¿no? Por ejemplo, pongámosle con cuál es el mejor curso de acción en determinado momento. O sea,
para mantener la vida en sociedad, ¿no? Esa es una pregunta que naturalmente abre a una pluralidad de perspectivas y lo interesante es que no es cerrada en el sentido de que no vamos a poder encontrar una respuesta buena de una vez y para todas para esa pregunta, ¿no? Van a haber distintas respuestas que van a ser válidas en distintos momentos, en distintas circunstancias y además también van a haber respuestas posibles que van a poder como dialogar entre sí en distintos momentos. Y eso termina siendo como para mí lo más interesante de la filosofía, que abre la posibilidad a la pluralidad y al encuentro de pluralidades. Y en eso es donde los filósofos también nos toca otro rol, que es esto de poder asistir, colaborar para poder dirimir discusiones, para poder decir, bueno, las razones de fulano vienen por acá, las razones de fulana vienen por acá, y estas razones de fulana tienen este lugar, y estas razones de fulano tienen este otro lugar, y quizás hoy en el debate haya que escuchar primero a fulana y después a fulano, por X tipo de razones, y ese tipo de disquisiciones también son espacios donde los filósofos tenemos bastante entrenamiento, y muchas veces incluso somos demandados por eso. Toda la vida, o por lo menos desde que empezamos a crecer y en la medida en que accedemos a distintos niveles en el sistema educativo, nuestra primera vinculación, o casi siempre, con la filosofía es en tanto alumnos o alumnos, ¿no? Y ahora pienso en la realidad laboral de quienes son filósofos o filósofas. Me imagino que una posibilidad siempre es el sistema educativo. Sí. ¿Qué pasa por fuera? ¿Quiénes llaman a personas formadas en filosofía hoy para trabajar? ¿En qué terrenos específicos? Por lo menos en esta realidad de Uruguay. Bien, a ver, siempre el sistema educativo está como muy atado a la profesión filosófica, no solamente desde hoy, sino que desde siempre, ¿no? O sea, Platón tiene una academia, Aristóteles funda el liceo, y digamos, hay algo como muy pegado a la pedagogía, pegado a la enseñanza, siempre como en la labor del filósofo. Creo que, te diría que casi como por naturaleza, porque el filósofo está como en la frontera esta del conocimiento, entonces entre un lado y el otro, y la educación también, entonces hay algo que tiene conexión, como natural en la naturaleza de la disciplina. A mí me cuesta mucho pensarme no enseñando. Me puedo pensar haciendo otras cosas, pero siempre la enseñanza está como ahí en algún lado, ¿no? De hecho, hoy que cada vez doy menos clase, cuando me toca dar clase disfruto muchísimo, porque digo, vuelvo a un lugar en donde me siento muy cómodo. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, creo que hoy hay como una diversidad de espacios donde los filósofos tenemos lugar, ¿no? O sea, en trabajos de asesoría, en diversos espacios, en organizaciones privadas, en organizaciones públicas, asesoría a nivel de discurso, ¿no? Asesoría a nivel justamente de estos modos de dirimir discusiones, ¿no? Hay como ese lugar, el lugar también como muchas veces de espacios especializados en prensa, en lugares de divulgación, ¿no? La mirada ahí del filósofo, lo que tiene de interesante es que es una mirada distinta, ¿no? O sea, es una mirada que de última, justamente, se va para atrás y trata de mirar el problema, trata de mirar las aristas del problema y no aportar soluciones desde, si querés, como el manejo de la información, además. Y por supuesto la investigación. O sea, para los filósofos la academia, no necesariamente vinculada a la educación o a la enseñanza, también es un espacio de muchísimo desarrollo, y la actividad académica desde la escritura y desde la reflexión desde ese lugar sigue siendo como un espacio de desarrollo como muy importante. ¿Cómo seguiste las discusiones que hubo durante muchos meses con respecto a la presencia de filosofía, ahora sí como asignatura, en particular en bachillerato, que terminó con una decisión vinculada a la malla curricular justamente de bachillerato que hizo que en líneas generales se mantuviera la misma carga horaria y la misma presencia que la que había antes, cuando en realidad se había planteado inicialmente que eso se podía recortar? ¿Qué te dejó ese proceso y la decisión o la determinación final? Creo que
yo rescaté muchas cosas positivas y otras no tantas. Cosas positivas, rescaté el debate que se dio entre los colegas acerca del lugar que debía ocupar la filosofía en la malla curricular, en los programas de secundaria. Eso creo que fue muy positivo, porque aparecimos una cantidad de personas en diversos ámbitos, algunos más públicos, otros no tan públicos, a discutir acerca de cómo entendíamos la filosofía puesta en el sistema educativo y por qué defendíamos ese lugar y por qué nos parecía como importante que siguiera estando en ese lugar, ¿no? También me pareció positivo del lado de la propuesta de la transformación el que se viera como una manera de sacar la filosofía exclusivamente de la materia filosofía, de que hubiera una voluntad de extender distintas maneras de hacer y de pensar filosóficamente, no necesariamente puestas en una materia que se llame filosofía, ¿no? Y eso me parecía interesante. Lo que me hubiera gustado mucho más, ¿no? Es que ya te digo, lo había mencionado antes, que esa misma voluntad se hubiera extendido hacia antes, digamos, perdón, para ser claro a qué me refiero con antes. Hoy sigue sucediendo que la filosofía arranca en el viejo cuarto del liceo, ahora en el primero bachillerato diversificado, ¿no? Y para mí es muy necesario pensar en cómo vamos a incluir filosofía antes del primer año de bachillerato diversificado. ¿Tendría que empezar, decís, en el viejo ciclo básico? Totalmente, totalmente, o incluso yo soy mucho más radical y pienso que tiene que empezar antes. Pienso que tiene que pensar en tercero o cuarto de escuela. Diversificada, no vamos a poner en tercero o cuarto de escuela necesariamente una materia que sea sobre filosofía, pero sí yo creo que es muy importante empezar a trabajar en habilidades de pensamiento crítico que la filosofía sabe manejar de muy buena manera con niños de 7, 8 años. Yo particularmente en mi casa lo hago porque lo hago con mi hija y hacemos ejercicios filosóficos en casa, hago ejercicios filosóficos con niños allegados a la familia y los niños en esa edad tienen una inquietud filosófica muy importante. ¿En qué la manifiestan para bajar el concepto a cuestiones concretas del día a día? Papá, mamá, ¿qué pasa? ¿El abuelo se murió? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿No está más? ¿Dónde está? ¿Desapareció para siempre? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Todos nos vamos a morir? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Yo también? El que no tengamos un canal en el sistema educativo para poder darle un indicio, ¿no? O sea, ayudar a que esa inquietud filosófica que surge en la primera infancia tenga algún tipo de respuesta, darle alguna herramienta, ¿no? a los niños, y no solamente desde casa, porque obviamente que todos como padres filósofos o padres no filósofos, nos hacemos cargo de esas preguntas, pero también está bueno que los niños encuentren que en el sistema educativo también hay respuestas para esas preguntas. Porque si no, implícitamente lo que estamos diciendo desde el sistema educativo es, no, para estas preguntas no hay respuestas, o están las respuestas que te dan otras disciplinas como la ciencia, capaz, ¿no? Que son muy válidas, pero que de última no entran en el terreno que sí entra la filosofía, ¿sí? Y que es necesario como también empezar a canalizar, porque eso en definitiva va a terminar elevando el nivel de la discusión cuando esos niños crezcan y cuando esos niños sean ciudadanos activos. El pensamiento crítico es una gimnasia, ¿no? Es como correr una maratón. Vos tenés que ir. Si corriste una maratón allá en el liceo y después te van a pedir que hagas pensamiento crítico 5 o 6 años después, sin haber corrido, te vas a quedar sin aire al haber recorrido una cuarta parte de la maratón. Grandes chances. Da la impresión de que ejercer ese pensamiento crítico es clave, pensando en algunas situaciones cada vez más comunes, muy propias de este tiempo, el uso, por ejemplo, de redes sociales. Te propongo hablar de eso en el bloque que viene. Encantado. Hacemos una pausa y seguimos con Javier Massa en Lado B. Filosofía y redes es el título del Lado B de hoy.
Estamos hablando justamente con Javier Massa, que es filósofo, que es magíster en educación y cultura, y a quien ya le dijimos antes de la última pausa que queríamos meternos en la cuestión de las redes. El advenimiento de las redes sociales, el uso masivo que se está dando y que se sigue dando, porque aparte hay novedades y cambios y ajustes en las redes ya existentes continuamente para captar la atención, para enganchar más a la gente. ¿Qué nuevos desafíos le plantea a la filosofía? Un montón. Como cualquier herramienta de comunicación que termina siendo una herramienta de pensamiento, ¿no? Las nuevas formas, si querés, como de comunicación, en este caso las redes, si querés, en particular, plantean muchísimos desafíos porque empiezan justamente a meterse en los modos en los que habitualmente utilizamos para transmitir ideas, ¿sí? Para poner esas ideas en común, y en definitiva esto empieza a generarse un ciclo en donde la manera en la que yo empiezo a comunicar mis ideas cada vez más empieza de alguna manera a ejercer cierta influencia en la manera en la que yo pienso, ¿no? Y eso, en definitiva, con el paso del tiempo, termina ejerciendo esa misma influencia en otros espacios de la sociedad, ¿sí? Hasta que llega, para mí casi que a uno de los últimos recintos, que es al propio sistema educativo, donde se termina transformando, te diría casi que en la regla a través de las cuales formamos a nuestras generaciones futuras. Ahora, ¿ese efecto tiene que ver con que con el tiempo nos comunicamos e interactuamos de otra manera? ¿O es una cosa más profunda? ¿Es que empezamos a pensar de otra forma? Es que empezamos a pensar de otra forma. Te pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho utilizar para esto, que es el alfabeto. El alfabeto es una de las tecnologías más importantes y más influyentes en la historia de la humanidad, ¿sí? El alfabeto, que viene de la mano de la escritura, o sea, si vos lees, hay un diálogo de Platón que se llama, que es el Fedro, y en el Fedro Sócrates, que era un gran maestro de la cultura hablada, la cultura oral, previa a la cultura de la escritura, ¿no? Ahí tenés dos grandes maestros de los cuales tenemos noticia, que son Homero y Sócrates. Sócrates en el Fedro dice literalmente, Platón levanta la opinión de su maestro diciendo, esto de la escritura es un desastre, va a matar el conocimiento. Ya el conocimiento tal como lo conocemos no va a existir más. Y Sócrates tenía razón, porque el conocimiento tal como él lo conocía dejó de existir con la escritura y se transformó en el conocimiento que conocemos nosotros ahora. Tanto así que hoy el sinónimo de que una persona está educada es que está alfabetizada. Léase, está instruida en el uso de una tecnología en particular, que es la tecnología del alfabeto. Esto equivale a decir que pensátelo como que dentro de 2500 años vas a decir que las personas están tuitizadas para poder decir que están educadas. Ponele. Es un disparate la analogía, pensarla al día de hoy, pero a eso, ese es el grado de penetración que puede terminar teniendo una tecnología en la cultura. Terminar siendo la manera en la que definimos si una persona está o no apta para funcionar en sociedad. Bueno, el término informatizado lo usamos muy habitualmente. Muy habitualmente, exactamente, ¿no? O sea, está informado, está informatizado, está habituado en el uso de la informática, ponele, ¿no? Por ahí, ¿no? También estamos en una sociedad que, sobre todo desde segunda mitad del siglo XX para adelante, empezó a consumir información de una manera bastante particular, ¿no? Estar informado, de nuevo, ¿no? De segunda mitad del siglo XX para adelante, empieza a ser un valor cultural cada vez más importante. Y no tenés que ir tan para atrás para encontrarte gente que renegaba de la información diaria. Tolkien decía, no voy a gastar el tiempo en leer los diarios. ¿Para qué? ¿No? Que venga el historiador después y me cuente cuál es la información relevante de todo ese acontecer diario que a él le parecía irrelevante. Y claro, uno lo lee hoy y dice, qué disparate. Claro, pero la cultura de la época estaba sentada sobre otras herramientas que manejaban la información de otra manera, ¿sí? Y que por lo tanto ese flujo de información diaria para esa persona no era necesaria para ser un miembro notable del funcionamiento de esa cultura, ¿no? Y hoy estamos en un lugar
si querés, como muchísimo más intensificado en el consumo de información. Hoy consumimos información al minuto, ¿no? O sea, el scroll de las redes te lleva a eso, ¿no? A la actualización permanente de noticias. Sí, es lo que antes era el zapping de alguna manera para mucha gente, que inclusive hoy no tiene televisión o que nos mira a través del mismo dispositivo, Tal ¿no? cual. Que muchas veces interactúa con las redes sociales. Hay varias preguntas que surgen, ¿no? Hablaste recién de cómo el uso de las redes, porque de eso estábamos hablando, que estamos hablando en este segundo bloque, incide en cómo pensamos, ¿no? Y esa incidencia o el resultado de esa incidencia, ¿qué está arrojando en la sociedad de hoy? Más violencia, por ejemplo, menos tolerancia a la diferencia, por ejemplo, como a veces se dice, por lo menos desde las miradas más críticas con el uso de las redes que hacemos. A ver, para mí esta es una de las respuestas ni que me encantan y que a los filósofos nos encantan, ¿no? Como decía mi abuelo, el durazno tiene pelusa, ¿no? O sea, y cuál es la parte de durazno y cuál es la parte de pelusa. Efectivamente, hay un lado oscuro de las redes y que yo creo que sería, digamos, bastante necio negarlo, ¿no? O sea, efectivamente las redes generan un discurso, si querés, para no llamarlo directamente violento, llamémosle complejo o virulento, ¿no? Y ahí hay efectivamente un algo nocivo, ¿no? Si querés, en los modos en los que determinadas redes, porque también ahí para mí es importante ahora, cuando empezamos a hablar de redes, empezar a diferenciar. No es lo mismo hablar en Twitter que hablar en Reddit, que hablar en TikTok, que hablar en Facebook o que hablar en Instagram. Estas redes tienen distintos lenguajes, tienen distintos códigos, tienen distintos modos de funcionamiento y por lo tanto generan discursos distintos, ¿sí? Y hay algo, si querés, como nocivo ahí que tiene que ver con esto que decís vos. Ahora, también es importante pensar que ese funcionamiento ha hecho posible determinado tipo de fenómenos que sin ese funcionamiento que hace posible esa virulencia, el anonimato, la masividad, tampoco hubieran sido posibles. Para mí uno de los ejemplos hay dos ejemplos clarísimos acá. Uno más político, institucional, que es todo el fenómeno de la primavera árabe y de lo que sucedió e incluso en algunos países de África, como en Uganda, con movimientos como Mujahidi en redes y demás. Ahí nos fuimos más de 10 años para atrás con las primaveras árabes, ¿no? Las primaveras árabes, ¿no? Y si querés más acá, ¿no? Un movimiento no tan político-institucional, pero que sí tiene que ver con un claro movimiento de activismo, que es el movimiento MeToo en redes, ¿no? O sea, el hashtag MeToo, ¿no? Las denuncias de abuso y de acoso, que es notable como fenómeno basado en redes, porque justamente le aporta a un determinado tipo de injusticia un canal que es muy apropiado para que justamente salga a la luz ese tipo de denuncia, que tiene que ver con el anonimato y que tiene que ver con la masividad. Esas mujeres que estaban denunciando necesitaban anonimato, ¿sí? por consecuencias que si no podían enfrentarse de salir públicamente, o que quizás necesitaban el anonimato para animarse a poder decir lo que tenían que decir, y necesitaban la masividad también para generar ese apoyo que no estaban obteniendo en otros lugares. Entonces, sí, las redes traen todos estos otros problemas que nos generan estos dolores de cabeza de cómo enfrentarlos, pero también sin estas herramientas, estas otras cosas no son posibles. Entonces, en esto de el durazno viene con pelusa, ¿no? Es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para empezar a conciliar estas cosas y encontrarle un espacio que nos permita entender estas virtudes y estas bondades, ¿no? A mí me gusta mucho traer la discusión sobre tecnología, para mí uno de los filósofos más lúcidos del siglo XX, que es Marshall McLuhan, ¿tá? Sobre todo en estos temas. Y una cosa que dice McLuhan, que para mí es bien importante, es cuidado con pensar que el cambio tecnológico y el cambio cultural ocurre en una sola dirección. El cambio tecnológico y el cambio cultural ocurre en múltiples direcciones. Y lo complejo que tiene es eso, que pasan todas al mismo tiempo y es como, es esto que estábamos diciendo recién. Esto es terrible, no sabemos qué hacer. Ah, pero pará, esto es buenísimo. Y de repente estamos volviendo a prácticas que no practicábamos tanto y estamos incorporando prácticas nuevas. Y todo eso al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, la cultura se marea.
porque de repente no sabemos cómo seguir haciendo lo que hacíamos antes con estas herramientas nuevas. Y la respuesta es, no lo vamos a poder seguir haciendo. Eso ya cambió. Eso ya cambió, está cambiando, está, digamos, cambiando más o menos radicalmente, ¿no? Y habrá que acostumbrarse a, ¿no? Antes de la televisión, por ejemplo, era casi ofensivo para muchos críticos políticos pensar que un candidato presidencial o un candidato a cualquier cosa podía tener un asesor de imagen. Era como, qué banalidad esto de que ahora los candidatos tengan asesores de imagen. Hoy es impensable que un candidato a cualquier cosa llegue medianamente lejos sin un asesor de imagen. Sí, claro. ¿Y por qué? Y eso lo marca la preeminencia de medios visuales que antes de 1960 no eran preeminentes. Sí, en otro tiempo existían los diarios de ideas y todos los sectores políticos tenían medios de prensa y presos. Hoy eso ya ha quedado casi en la historia y así seguiremos hacia adelante. Yo pensaba en una cosa mientras te oía poner este ejemplo de los asesores de imagen y de ahí mi sí claro, porque te acompañé en esa idea. Pensaba otra vez en las redes. Uruguay tuvo hasta el periodo pasado quizá uno de los últimos presidentes de la región, fue Tabaré Vázquez, sin redes sociales. Sin redes, ¿no? exacto. Luis Lacalle Pou, el actual presidente, tiene redes y haciendo un repaso mental simplemente por todas las personas de los distintos partidos que podrían dirimir las elecciones del año que viene, creo que todos los precandidatos y precandidatas ya tienen redes sociales, ¿no? Sí. Redes y política da la impresión de que son por el uso que dan los protagonistas y las protagonistas, pero también la ciudadanía en general, inseparables por este tiempo, o en este tiempo por lo menos. Sí, sin duda. Y eso es una novedad clara, sobre todo en el panorama mediático que teníamos, como vos decís, previo, ¿no? Porque fíjate que, para decir algo bastante básico, pero cuando los políticos no tenían redes, necesariamente para comunicar necesitaban un aliado en alguno de los medios tradicionales. En la televisión, en la radio, en el periódico, ¿sí? Incluso cuando significaba que ellos mismos construyeran ese aliado, ¿no? O sea, la historia del Uruguay es bien clara en ese sentido y los dos partidos tradicionales en su momento tenían sus dos grandes medios de prensa que eran sus aliados y que los habían construido ellos mismos, ¿no? O sea, pero igual, de alguna manera, ese diálogo era entre el político y el medio de prensa, si se quiere, y ese diálogo tenía, voy a decirle, un espacio bastante grande y arduo de negociación, ¿sí? Porque los medios de prensa también van evolucionando, ¿no? Durante todo el siglo XX y empiezan a ejercer esa función de contralor también del poder político que los caracteriza y que todavía hoy sigue siendo muy importante, si querés ya pseudo reconfigurada por también la aparición de las redes. Claro. Pero cuando aparecen las redes, uno de los primeros usos políticos y de los más habituales hasta el día de hoy es este uso en donde el político encuentra el lugar de saltearse. No hay intermediación. Exacto, se saltea. No hay intermediación y no hay negociación, ¿no? Y ese espacio como de interpelación que cualquiera de los, si querés, espacios de diálogo con los medios tradicionales imponía, ¿no? Pensemos en la conferencia de prensa. Claro. La conferencia de prensa es un espacio en donde efectivamente el político está, brinda un discurso, pero después tiene que aceptar preguntas justamente de la prensa, ¿no? Y ese es el espacio peligroso, si se quiere, o más jugoso, ¿no? O sea, uno escucha lo que tiene para decir, pero dice, bueno, ahora en las preguntas es donde puede venir, ¿no? lo más efectivo. Y de hecho, si una conferencia de prensa termina y el conferenciante dice, listo, y no voy a aceptar preguntas, uno dice, no, así no vale, ¿no? Pero ¿qué pasa? En las redes está esta posibilidad de, bueno, me lo salteo. Claro. Me salteo la interpelación de la prensa. Y hoy se está dando también un fenómeno bastante curioso, y es que hoy la prensa tradicional empieza a ser prensa de redes. Sí, claro, porque cubrimos la repercusión. Exacto. Es toda una discusión. Yo, antes del cierre, no quiero dejar de preguntarte por tu mirada de cómo se están manejando las redes sociales
en la campaña electoral de Argentina, que muy poco define en un contexto muy peculiar políticamente quién será su próximo presidente. Y me consta que seguiste con atención el uso de las redes, tanto de Sergio Massa, el candidato oficialista, como de Javier Milei, el candidato opositor, en simultáneo con el debate del domingo pasado. ¿Qué te dejó esa experiencia? Ahí hay un uso que es cada vez más frecuente y que es muy interesante y es las redes funcionando en paralelo al debate como una especie de canal alternativo al debate, ¿no? Entonces, los, digamos, miembros de los diferentes comités de campaña de cada uno de los candidatos van como complementando lo que está pasando en el debate a medida de que el debate va sucediendo, ¿no? Entonces yo tengo la capacidad de ir siguiendo, casi que te diría como que las respuestas del candidato ampliándolo, ¿no? Fíjate que es bien interesante esto, cómo en realidad ahí esta capacidad de actualización constante que te da la herramienta de la red te permite hacer eso, te permite contestar en vivo, ¿no? Y lo interesante es que la red, que de alguna manera nace buscando generar diálogo en vivo, termina generando burbujas, ¿no? Esto incluso lo admite el propio Jack Dorsey, que es fue el CEO, el ex CEO de Twitter, cuando lo llaman a declarar en el Congreso en 2019, ¿sí? Si no me equivoco la fecha, dice, nosotros quisimos crear diálogo y terminamos creando aislamiento, ¿no? Entonces... hablan las personas afines entre sí. Exactamente, ¿no? Porque los seguidores de Milei están siguiendo lo que dice la cuenta de Milei, fundamentalmente, y los seguidores de Massa están siguiendo lo que dice la cuenta de Massa. ¿Y no hay gente en el medio? Sí, hay gente en el medio, pero fíjate qué interesante y es que justamente a esa gente que está en el medio, muchas veces la red no le permite, no es el lugar más amable para que la vida del medio pueda expresarse. Porque generalmente la vida del medio, por razones obvias, tiene que empezar a encontrar como espacio de diálogo entre dos partes, sí, ¿no? Y eso, digamos, lleva necesariamente un discurso que tiene mayor extensión, un discurso que tiene que generar matices, un discurso que tiene que generar contrapesos. Y la red, a diferencia, por ejemplo, de lo que puede pasar en televisión o lo que puede pasar en la radio incluso, es un lugar poco amable para eso. Porque el modo de consumo es veloz, rápido, fragmentario. Entonces, esa cosa dialogada, intermediada, se pierde. Ahora, pero ¿eso es porque las personas somos así o porque el diseño de los algoritmos, si es que la expresión es correcta, pero se entiende igual, lleva a que pase eso? Volvemos al dilema huevo-gallina que vos planteabas con el medio y la manera de pensar, ¿no? O sea, yo ahí tiendo a pensar de que efectivamente hay mucho del diseño, ¿sí? Hay mucho del hábito de lectura y de pensamiento dentro de la herramienta, y efectivamente eso termina educando una determinada manera de pensar y de ver, ¿no? Bien. Entonces, sí, yo efectivamente creo que la manera en la que leía mi abuelo el diario está bastante perdida, ¿no? O se va a perder con esa generación, ¿no? Efectivamente, si yo leo el diario, hoy lo leo distinto ya, y mi hija probablemente no lo lea, y mucho menos lo va a leer como le leía mi abuelo, ¿no? Entonces, esta manera de ir, digamos, entendiendo los medios, y sobre todo acá, algo interesante que no tocamos, que es el abordaje de cómo estos medios hoy permiten generar la famosa figura del prosumidor, el consumidor que además dice, claro, ¿no? Se empieza a incorporar más al diálogo, ¿no? O sea, y ser parte cada vez más del diálogo político. Gracias, Javier, por este rato. Y pese a que los filósofos no quieren preguntas cerradas, ¿alguna respuesta ya al final diste o te decantaste por alguna opción? Muchas gracias. Nada de lo que no me pueda retractar dentro de unos próximos programas. Bueno, quizá con motivos fundados. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Y hasta la próxima a ustedes. Gracias por estar con Lado B.